alguna parte? No sé, ¿y usted? Puede. Bienvenidos a todos a Copresencias Editorial, una editorial de psicología crítica y de psicología, como dice un amigo mío, como Dios manda. Y hoy tenemos a un psicólogo como Dios manda, a un psicólogo que es un diamante en bruto y que es historia viva de la psicología. Como bien dice el subtítulo que he puesto ahí, es historia viva de la psicología. Y vamos a hacer una pequeña presentación para los pocos que no lo conozcan todavía, y para los que lo conozcan, pues por si hay alguna cosa que no supieran. Así que, con tu permiso, Rubén, iniciamos este pequeño PowerPoint para conocerte un poco más. Rubén es un psicólogo colombiano, nacido el 7 de julio del 42 en San Vicente, Santander, Colombia. Creció en Pereira y en 1960 viajó a la capital a estudiar psicología en la Universidad Nacional de Colombia, donde realizó sus primeras publicaciones en la revista de la facultad. Ardila observa que cuando ingresó a la universidad poco se sabía de lo que era la psicología como profesión. Los profesores eran en su mayoría médicos psiquiatras de orientación psicoanalítica, que difundían las teorías de Freud. Sin mucho entusiasmo, terminó sus estudios de psicología en la Universidad de Colombia. En el 64 se graduó como psicólogo con la tesis La profesión de psicología. Aquí tengo un libro que seguramente sea reflejo de aquello, La profesión del psicólogo, que adquirí hace poco en una librería de viejo. Una semana después sale a recorrer países de Europa y el Medio Oriente: España, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, Alemania, Austria, Grecia, Egipto, Líbano, Jordania, Israel, Polonia, Hungría, la antigua Checoslovaquia y la extinta ya también Unión Soviética. Un año duró este periplo suyo. Antes de esto, motivado por su vocación latente por las letras, termina una novela que había empezado a escribir años atrás. Se trata de Nefertiti, reina de Egipto, que publica en 1961. 2 años después, escribe otra novela que no vio la luz, su título Cuando agonizan los dioses, que es la historia de un joven biólogo que lucha por elegir entre el amor y la ciencia, y, muy sabio él, se decide por la ciencia.
En el 67, Rubén se inscribe en la Universidad de Nebraska para hacer un estudio de posgrado en psicología experimental, que era lo que buscaba, influido por el libro de Skinner, Ciencia y Conducta Humana, y el de Hilgard y Bauer, Teorías del Aprendizaje. Vuelve a su tierra, a Colombia, con el grado de doctor, con nuevas ideas orientadas a elevar el nivel científico y profesional de la carrera, impulsar la investigación científica, mejorar y diversificar el entrenamiento de los psicólogos, reorganizar las asociaciones profesionales de psicología, escribir y publicar libros y revistas. ¿Este objetivo lo consiguió? Pues creemos que sí. Da miedo, da miedo ver todos los libros de Rubén en esta corchera, ¿no? Como decimos en España. No están todos, faltan algunos, que es difícil encontrarlos en la red, pero aquí está la mayoría de los libros de Rubén. Y yo sé que Rubén, esta imagen que he hecho, Rubén, te la enviaré luego por correo para que la tengas. Yo sé que, porque lo has escrito en algún sitio, que te gustaría ser recordado por, entre todos estos libros, los siguientes. Psicología del Aprendizaje, que fue un auténtico bestseller y que se hicieron más de 27 ediciones del libro. He leído por ahí una pequeña anécdota en la que conociste a psicólogos ya de peso aquí en España, cuando viniste a España, y cuando supieron que tú eras el que había escrito este libro, se quedaron sorprendidos de la juventud que tenías y cómo con tu juventud habías pues construido un libro como el de Psicología del Aprendizaje. Otro de los libros por los que a Rubén le gustaría ser recordado es Psicología del Hombre Colombiano. Otro sería La Psicología en América Latina, Pasado, Presente y Futuro. Otro sería el de Filosofía de la Psicología, escrito junto con Mario Bunge. Y yo creo que es el que es la niña de los ojos, como decimos aquí, de Rubén Ardila, es La Síntesis Experimental del Comportamiento, que tiene un índice que es tan sugerente y tan abarcador, ¿no? Como que es la psicología, la estructura de las revoluciones psicológicas. Esto suena un poco a la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. El comportamiento, la evolución del comportamiento, aprendizaje y desarrollo humano, alma, mente, comportamiento, el problema de la conciencia, el lenguaje, hábitat, ecología y sociedad. En fin, un libro que merece la pena leer. Tengo que decir que este libro lo tengo, y lo tengo porque Rubén, el propio Rubén me lo envió a España hace pues unos 10 o 12 años. Tengo el libro firmado por él y es un libro que todo psicólogo debería leer. Y sin más, Rubén, pasamos. Te voy a quitar para que no te veas duplicado. Ahora no te ves duplicado, ¿a qué no? ¿Ahora te ves bien? Sí. Ahora perfecto, sí. Vale. Bueno, pues a mí me gustaría empezar, Rubén, si te parece, por un verso de Antonio Machado que tú también utilizas en un momento en que tú decides escribir una especie de una tentativa de autobiografía. Y es aquel de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu camino, Rubén? Pues mi camino ha sido tratar de entender el mundo, tratar de entender la manera como las personas se comportan, las motivaciones, el sentido de la vida, todo ese tipo de grandes problemas que a uno le interesan y que no se pueden realmente resolver sino a medias. Y mi camino ha sido también tratar de tender puentes entre la psicología de Colombia, en general de América Latina, y la psicología del resto del mundo, del primer mundo, y desarrollar realmente la construcción científica de la psicología en mi país. Se podría hablar mucho más de todas maneras, pero básicamente ese es el camino. Esta es una frase que me gusta mucho,
Caminante no hay camino, se hace camino al andarse. Ah, Porque eso nos ha tocado a muchos, ¿no? claro, claro. Y sobre todo, en psicología, los que habéis sido pioneros en la psicología, los que habéis tenido que construir el camino porque no existía, sí que este verso de Antonio Machado es, bueno, viene al pelo, ¿no? Para lo que realmente habéis hecho vosotros. Mira, también hablabas en esta pequeña autobiografía de lo que el viento se llevó, es decir, de la época que te tocó vivir y que ya nunca volverá, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Rubén, ¿qué rescatarías de aquella época de tu infancia, que ya hoy en día ya no existe? ¿Qué rescatarías del pasado para que ojalá pudiera existir hoy en día? ¿Con qué te quedarías? No, probablemente más la cohesión familiar, la relación más cercana entre las personas, eh, el espíritu más colectivista, ese tipo de cosas. No rescataría como las tradiciones, no rescataría el dogmatismo de la época ni nada por el estilo. Uh-huh. Eh, Realmente del pasado se rescata poco, ¿no? uh-huh. Yo sé que siempre has tenido una relación con la religión bastante complicada desde tu infancia. ¿Cómo dirías que ha ido cambiando esa relación con la religión? Quiero decir, ¿cómo ha evolucionado tu idea de la religión? Y si a día de hoy tienes algún sentimiento religioso, y si lo tienes, ¿de qué tipo es, Rubén? Mi relación con la religión fue muy complicada. Mi madre era una persona muy religiosa, mi padre no, y yo fui un niño muy religioso y en la adolescencia dejé de serlo. Realmente en mi desarrollo conceptual en relación con la religión, tuvo mucha influencia la lectura de Darwin, varios de sus libros, que lo leí entre otras cosas en el original, que eran muy difíciles de entender y que realmente muchas cosas de ahí ya están superadas, obviamente de los originales en español. En esa época no hablaba yo ningún idioma excepto el idioma de Cervantes, que es realmente el que más me gusta. Y otra persona que influyó mucho en mí a nivel de la conceptualización de lo que es la religión fue Ramón y Cajal. Uh-huh. Yo leí con mucho cuidado a Ramón y Cajal. Ahora estoy releyendo El mundo visto a los 80 años de Ramón y Cajal, que él lo escribió a los 80 años. Qué bueno. Y la manera como influyó fue en un libro de él, un librito de él que se llama El hombre natural y el hombre artificial. El Uh-huh. hombre natural es el que es creado sin religión, el hombre artificial es el que es creado con religión. Eso fue alrededor de los 14 años que yo me leí ese libro de Ramón y Cajal. Yo no tengo ninguna religión, no pertenezco a ninguna religión. Respeto mucho las ideas religiosas de la gente. La mayor parte de mis amigos pertenecen a algún credo religioso. Otra cosa importante en relación con mi concepción de la religión es que la religión le da un sentido de la vida a mucha gente. En ese sentido, la religión cumple una función psicológica importante, que se ha hablado desde tiempos atrás, que la religión como control social, pero yo lo que estoy diciendo es la religión como significado psicológico en un mundo injusto, en un mundo desigual, en un mundo con tantos problemas que hemos tenido a lo largo de toda la historia. No estamos hablando de hoy nomás, sino a lo largo de toda la historia. La religión ha sido como ese consuelo.
la gente me está tratando mal, me está yendo mal y me comporto muy bien, pero habrá un día en que Dios me va a hacer justicia y yo voy a estar bien, mientras que ahora soy un pobre diablo que todo el mundo trata mal, que le va muy mal, aunque se esfuerza por hacer las cosas bien. Entonces, ese tipo de consuelo psicológico es una cosa muy útil. Ujú. Y hasta que la ciencia no encuentre una alternativa a eso, las religiones van a seguir existiendo. O sea, la única forma como la religión puede ser superada es completamente es si tenemos una alternativa a ese sistema conceptual y filosófico que te da a ti ese sentido de la vida, ese consuelo, esa esperanza de que las cosas pueden ser mejor y que no lo hemos encontrado excepto en la religión. Claro, y la pregunta entonces sería si según tú no hemos encontrado aún esa alternativa a la religión que podría venir de mano de la ciencia, a día de hoy, ¿qué te da a ti esa paz que da la religión que no te la da la religión porque eres agnóstico? ¿En dónde encuentras tú el sentido de la vida si no es en la religión? Ni en la ciencia, porque todavía no, según tú, no hemos llegado a ese punto. ¿Qué te da el sentido de la vida? No, el sentido de la vida me lo da el conocer, el luchar, el ser solidario con la gente, el identificarme con los problemas de la gente. Yo soy una persona muy sensible a los problemas de la gente, al mundo de injusticias y a ese tipo de cosas, que entre otros asuntos no es muy adaptativo sufrir con los demás, porque ese sufrimiento no le ayuda a nadie, eso solo me perjudica a mí, pero nadie se beneficia con que yo sufra porque haya pobreza, porque haya desigualdad, porque haya injusticias, discriminación, todo ese tipo de cuestiones. No, el sentido de la vida mío es por ser solidario con la gente, por conocer, por investigar, por saber cada día más cosas, no solo de psicología, de evolución, de astronomía. La astronomía es una disciplina que me gusta mucho. Ujú. Tengo un hijo astrónomo, entre otras cosas. Lo sé, lo sé. Pues, David, y es un joven que es exitoso en su trabajo. Bueno, esa cuestión es lo que le da el sentido de la vida. Pero yo creo que si al final le preguntan a uno qué sentido tuvo su vida, pues realmente decir, lo sigo buscando. Yo recuerdo que Después de... estuve Ah, ¿cómo? en mi juventud, que estuve durante, bueno, juventud, ya andaba casi por los 30 años, recuerdo haber estado muchos años leyendo muchísimo para encontrar también sentido a la vida, ¿no? A mi vida y a la vida en general. Y al final concluí que el sentido de la vida era vivirla, sin más, vivirla. O sea, el sentido de la vida es vivirla, no tiene otro sentido, ¿no? Que es un poco lo que dices tú, decir, y además interesante lo que dices respecto a seguir luchando, a seguir aprendiendo, a seguir sintiéndote vivo, claro, sintiéndote vivo me parece interesante eso que... em, comentas también en uno de tus escritos que la década de los 60, que eres afortunado y que da gracias a quien sea por haber vivido esa década, carrera espacial, liberación femenina, mayo del 68, derechos civiles para los afroamericanos, la revolución gay, Vietnam, el LSD, las comunas, el hipismo. De todo esto, ¿qué viviste en primera persona de todo lo que he relatado? Lo que pasa es que la década del 60 fue la década como más valorada del siglo XX, porque fue la década en que más cosas pasaron. Ujú, Solo que no solo que el hombre llegó a la luna, el control de la natalidad fue otra ujú, cosa que tuvo enorme trascendencia de carácter social. Y vivir todo eso en carne propia fue bien importante. ujú, Pues haber sido joven en la década de la juventud. Esa década la pasé yo parte estudiando en Colombia, parte en el viaje y parte estudiando en Estados Unidos. O sea que fue una década como de ujú. formación. Sí, le agradezco la vida a haber tenido esa oportunidad que fue muy valiosa.
¿Alguna? Para mí, para la gente de mi generación, para todos, no solo para mí. Claro, claro. ¿Alguna vez tuviste idea de, bueno, por el movimiento hippie, las comunas? No sé si en aquella época ya habías leído el Walden 2 o conocías este libro de... Bueno, no, el Walden 2 igual no estaba publicado todavía. No estaba publicado, claro. ¿Alguna vez tuviste como intención de ser un hippie, de meterte en una comuna, o estabas al margen de todo eso? No, nunca tuve esa idea de volverme hippie ni nada. Aquí en Colombia era muy importante eh, la lucha social, Ujú, o sea, la lucha de la izquierda. Era algo supremamente relevante en Colombia en la época en que yo era estudiante y los estudiantes estaban muy politizados. Realmente sí se sabía de comunas y había comunas, pero no, yo nunca pensé en meterme a una ni en construir una. Te cuento que yo visité los Horcones. ujú, Eh, yo no vi hace poco la entrevista que le hicieron a Ramón Valles, ujú. que le hicieron sí, el grupo, Sí. le hizo a Ramón Valles, y él habla mucho de los Horcones, pero parece que nunca lo visitó. Ajá. Skinner decía que él no viviría en los Horcones, que no viviría en Walden 2. Y Rives, Emilio Rives, que es otro referente bien importante, no fue nunca a los Horcones, a pesar de estar en México, Ujú. pero mandó a uno de sus hijos a que lo visitara. Pero realmente en relación con la pregunta tuya, mi querido Manuel, no, yo no pertenecí nunca a una comuna. No sé, tal vez yo era como demasiado cuadriculado en mi mente en relación con ser tan anti-establishment, ¿no? Las comunas sí definitivamente eran muy anti-establishment, de LSD y de todas esas marihuana, pues Sí, eso no sí. tiene mucha importancia, pero de todas maneras yo era demasiado cuadriculado, no. Pues yo tuve la suerte, yo no estuve en los Horcones, bueno, de hecho no he estado en México nunca, no estuve en los Horcones, pero los Horcones estuvieron en España, estuvieron en mi casa además, porque Oh, estuvieron en Granada dando unas conferencias, año 2000 y poco. Y, y bueno, conocí a Mireia, conocí a, bueno, Juan Robinson, a sus hijos, a otras parejas que vivían en los Horcones. Y nada, estuvieron en casa de... Yo tenía una casa de mi abuela deshabitada que ellos usaron durante unos días y luego se quedaron a vivir en Granada pues, un par de meses o por ahí. Y bueno, hablé mucho con ellos y de hecho este domingo he quedado para hablar un ratito con Mireia Bustamante. Y bueno, la verdad que son y eran gente con una calidez humana y pues, con una sensibilidad fuera de toda normalidad. O sea, gente extraordinaria, la verdad. Y sí, yo sí que tuve mi época de... Me iría a vivir a cualquier sitio buscando el sentido de la vida. no, Afortunadamente no fue así. Oye, Rubén, a mí me entusiasma cuando supe, ¿no? De ese viaje tuyo por todos esos países que hemos nombrado antes, que he tenido que tragar saliva un par de veces porque me faltaba. ¿Cómo surgió la idea de ese viaje y cómo te fue ese viaje? ¿Qué recuerdas de ese viaje? Me imagino que será una de las experiencias más maravillosas de tu vida. ¿Qué recuerdas de ese viaje, Rubén? pues yo recuerdo mucho realmente la razón de ese viaje es que, digamos, yo había tenido como una autoformación muy humanista. Entonces, para mí, no sé, conocer el Museo Británico, conocer las pirámides de Egipto, conocer qué estaba pasando en la revolución bolchevique en la Unión Soviética, todo ese tipo de cosas eran como un sueño, como Mm, algo de esa naturaleza.
Sí, yo cuando terminé mis estudios de psicología, pues ya lo había planeado el viaje. El viaje lo hice, primero fui a Estados Unidos a organizar una cosa de mi beca y luego hice París, o sea, la primera ciudad fue París, porque allá tenía un primo que vivía en París y entonces él fue como el sitio, digamos, de llegada. Después estuve en España, estuve en Francia, el resto de Francia, Inglaterra, bueno, el Medio Oriente, Ujú. Siria, por ejemplo, que es un país que la gente no visita en este momento. Mm. Mi interés por Egipto me llevó a ver las ruinas de Amarna, la ciudad de Akenatón y Nefertiti. Yo quiero volver, yo quiero ¿Sí? volver a Amarna, sí. Tengo entendido que eso ahora está como mejor organizado. Es que estamos hablando de la década de Mm. 60, finales de la década del 60, y evidentemente muchas cosas han cambiado. Egipto tiene una estructura turística fascinante y Claro. de las mejores del mundo, definitivamente, de lo más organizado. Entonces, tengo mucho interés en volver a Amarna. A Egipto he vuelto varias veces, Ujú. pero no he ido a Amarna sino en ese gran viaje. Esa fue la ciudad que construyeron Nefertiti y Akenatón y que fue realmente una utopía que fracasó. Walden es otra utopía que fracasó Sí, también. luego hablaremos un poco de Warden 3. Tengo ganas de hablar Sí, contigo sobre eso. también tiene un mal final. Eh, sí, entonces ese viaje fue bien interesante. Yo conocía previamente a un amigo que había estado un mes viajando en autostop y a raíz de eso pues conocí lo que era, a raíz de la información que él me dio, Ujú. conocí cómo funcionan los albergues juveniles, Ah, los youth hostels, que era mm. yo no sé si todavía existen, Sí, 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 yo, sí. yo supongo que todavía existen, sí, Sí. y que ahí era donde yo me quedaba y, y en esa época era muy frecuente andar en autostop por Europa. En este momento es ilegal, según entiendo, Mm. es totalmente prohibido porque es peligroso tanto para el que recoge a la persona como para el recogido, Mm. para el pasajero como para el conductor del vehículo que lo recoge a uno. De esa forma se hacía uno muchos amigos, etcétera, etcétera. Yo no sé si tú leíste mi autobiografía gorda, no solo la pequeña, No, no, que esa se llama, no, esa no. esa no la conoces, la que es un libro. La conozco, pero no la tengo, no la tengo. Te la puedo hacer llegar porque así sí tiene todos los detalles imaginables. Entonces ya está todo dicho ahí. Hay todo lo Todas que se puede las- contar y hasta lo que no se puede contar, ¿verdad? lo que no se puede contar también está ahí, que es lo que más le interesa normalmente a los lectores. Sí. Entonces, en ese viaje, pues uno conocía mucha gente de muchos países
O sea, eso me sirvió mucho como para abrir la mente y como para convertir en realidad esas cosas que yo había leído en libros y que nunca había conocido para nada. Ujú. Lo que he conocido para nada fue un viaje pues realmente fascinante de experiencias y algunos poquitos de esos amigos que hice los mantuve en un tiempo, etcétera. Por ejemplo, el viaje a la Unión Soviética fue una cosa bien interesante, se lo hice por tren, Oh, qué porque maravilla. en tren y fue también con un grupo de muchachos de Inglaterra eh, y la pasamos supremamente bien. Hicimos un montón de cosas. Esa era la época estalinista pesada, Ojo, sí, sí, sí. la época dura, absolutamente dura. Eh, bueno, Inglaterra también fue. ¿Sabes? Francia era como el centro de la cultura Ujú, mundial en ese momento. España estaba todavía bajo Franco ujú, y en España todo era como muy rígido. ujú. Yo me acuerdo que todo era como muy rígido, como muy estricto y como difícil In- como de in- encajar. incluso más que en la propia URSS. Es que eran muy distintas. Yo Ujú, estuve primero en España que en la URSS, mucho primero en ajá. España. España fue uno de los primeros países que visité. Eh, yo me acuerdo de España, por ejemplo, las diferencias de género, que las mujeres realmente no tenían como interés en avanzar, digamos, intelectualmente, lo cual a mí me parecía supremamente Mm, extraño, pero no era que no se pudiera, o sea, por ejemplo, podían ir a la universidad, podían ser científicas, podían ser médicas, podían ser cualquier cosa que quisieran, pero como que no tenían como, que la cultura no las llevaba a hacer eso. Mi relación con los españoles fue excelente. Yo me acuerdo de uno de ellos que me llamaba mi compatriota de ultramar, era un término muy elegante. Bueno, ese fue España, Italia también. Yo no sé si tú has leído a Axel Monte, la historia de San Michel. Ese Eh, no es un... no lo he leído, pero sí, he estado en San Michel y es una maravilla. Has estado en San Michel, Sí, es una maravilla. en Capri. Sí, 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 sí. Capri de San Michel, sí, sí, Sí. en la isla de Capri, sí, es una maravilla, sí. Entonces también eso fue una magnífica experiencia. Obviamente que hubo muchísimos sufrimientos. Yo iba Ujú. con poco dinero, con dinero de un premio literario que me ha ganado Ah, qué por la bueno. novela que no Ah. se publicó, cuando agonizan todos los dioses, la que no quise publicar, y ya no tiene mucho sentido publicarla. Bueno, Y luego te haré una propuesta. Cuando acabemos con la entrevista, te haré una propuesta. bueno, de todas maneras, básicamente yo iba con poco dinero. Mis conocimientos de inglés eran muy limitados, pues el Ujú, inglés era el idioma, el único con el cual se podía uno mover, claro. excepto en España. Y alguito de francés hablaba, pero realmente mi inglés era menos malo que mi francés. Y yo estaba viajando solo, estaba viajando con poco dinero y mi nivel de inglés era malo. O Vale, sea, vale. eran puntos bien en contra de tener un viaje como más positivo. Ujú. Pero fue fascinante, fue el año en el cual yo más aprendí. Me acuerdo que mi padre, que fue una persona muy influyente en mi vida, me mandó una vez una carta y me dijo que ya el paseo estaba bueno. Que ya, bueno, yo digo, "Papá, yo no estoy en un paseo, yo estoy aprendiendo cantidad de cosas". Cuánto tiempo pasó hasta que te mandó esa carta? No, sí pasaron varios meses y ya, no, pero ya tanto tiempo haciendo que no está estudiando, no está trabajando, no está haciendo sino pasear. Qué bueno. Sí, bueno, de todas maneras fue un viaje excelente.
un viaje, mi querido Manuel, que uno hace cuando tiene 20 años. Claro, En claro. este momento no se podría hacer ese viaje para ninguna cosa. Recuerdo una pequeña anécdota que se asocia con esto. Estábamos en Israel, Ajá. y en Israel yo trabajé en un kibutz también. Ah, qué bueno. Estamos en Israel y una vez fuimos con un estadounidense que ha conocido un amigo, fuimos como eso que va a ser en las afueras de Jerusalén. Estamos en las afueras de Jerusalén, fuimos al centro de la ciudad y el regreso fue lo más complicado del mundo. Se hizo tarde, las rutas de buses no funcionaron, o sea, nos equivocamos, porque no era que no funcionaran, pero los dos nos equivocamos. Entonces finalmente llegamos, ya estaba cerrado, no había comida, bueno, todos los dramas. Finalmente a dormir. Bueno, entonces yo le dije, ¿tú volverías a hacer un viaje como este? Y el muchacho, que también tenía 22, Ajá. 23 años, cosas así lo mismo que yo, pensó y dijo, no, yo un viaje como este no lo repetiría. Yo vendría como gringo rico. Como gringo rico sí vuelvo, pero así como estudiante pobre no vuelvo. O sea, eso era interesante. Qué bueno, qué Fíjate bueno. la posición. ¿Y de, y de, y Esa de, fue- y de España qué ciudades visitaste en ese viaje? ¿Qué ciudades estuviste? Estuve en varias, estuve en Madrid, estuve en Barcelona, que me impactó cantidades, Ajá. estuve en Valencia, etcétera, Ujú, etcétera. ujú. Varias, pero después me fui a Andorra, de Barcelona a Mm. Andorra, yo mal fue por ahí el Sí, sí, sí. camino. Sí, a mí Barcelona me impactó mucho. A mí realmente me gusta más Madrid que ninguna otra ciudad de España, Ujú. pero en ese momento me impactó más Barcelona, Gaudí, bueno, Dalí, todo eso es enorme. Miró también, Ajá. esa enorme riqueza cultural que tenía y me extrañó mucho que la gente fuera como, yo no sé si acartonada, pero como muy rígida, como muy organizada, como muy, sí, no muy estricta Ujú. en las cosas. Y tal vez a mí me impactaba eso también porque yo venía de país que era el relajo completo, era trasnochar, rumbear, todo ese tipo de cosas, que fue la primera escala del viaje. Y la segunda, que fue España, era la antítesis, era muy Ajá. organizado. Eh, bueno, eso fue España, que Qué bueno. maravilloso. Dices también por ahí, Rubén, que bueno, que tú llegaste a la psicología después de, bueno, de este intento por las letras que parece ser que tampoco era tu camino. Llegaste a la psicología por el camino de la biología y la literatura. Y, y hablas de que podrías haber sido escritor, pero y yo quería preguntarte, ¿no valoraste en algún momento haber sido biólogo, por ejemplo? Por tu lectura de Darwin, de Ramón y Cajal. Realmente no lo pensé, yo pensé más en ser psicólogo Ujú, que ser biólogo. Pero no lo pensé seriamente. Pero es que para mí la psicología tenía como más una orientación más hacia el tema biológico que otra cosa. O ujú. sea, ese era más o menos lo que yo estaba como pensando. Bertrand Russell fue otro escritor que influyó mucho en mi cosmovisión. Y según Pero dice, bueno, el que más te enseñó psicología, podríamos decir que fue Stefan Zweig. sí, qué curioso, ¿no? ¿Cierto? No, curioso para nada. Es decir, yo hablo con muchos psicólogos que dicen que han aprendido realmente más psicología en novelas, bueno, por ejemplo, la literatura rusa o la literatura de Stefan Zweig, que en muchos manuales de psicología. O sea que no es nada. No es nada contradictorio, ¿no? La verdad que suele pasar más de lo que creemos.
Ajá. Sí, Stefan Zweig, sí. Sí, me impactó mucho, me leí sus obras completas, toditas, toditas, toditas. Los ensayos, las biografías, las novelas, los cuentos, todo, 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 absolutamente todo. Yo estuve, esa parte de relación con Stefan Zweig es interesante. En ese viaje, mi gran viaje, como lo Mm. digo yo, estuve en Salzburgo y averigüé por la casa de Stefan Zweig. Ajá. No había ningún museo, ahora parece que hay un museo, según he leído, parece que hay un museo espectacular donde era la casa y además un todo edificio grandote que construyeron para conferencias y cosas de esas. Pero me averigüé y logré llegar a la casa de Stefan Zweig Qué bueno. y era una casa privada, era una casa particular de unas señoras que solo hablaban alemán. Entonces la conversación no estuvo mucho, pero realmente después que he visto fotos de la casa de Stefan Zweig, sí estuve en la correcta, porque puede Qué haber bueno. sido mucha fuente de error, ¿no? Ah, claro. De error. Y en Brasil sí he estado en la casa donde él murió, Ujú. es en Petrópolis, eso Sí. queda cerca de Río. Está Río de Janeiro y eso queda como a una hora de carretera, queda Petrópolis, que ahora está inundado, tú has leído todas las cosas que están pasando en esa zona de Brasil por razones de clima. Pero de Ajá. todas maneras, estuve en la casa de Stefan Zweig en Petrópolis, que es un centro como de conferencias que tienen y tiene varias cosas de memorabilia, etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Interesante. Fíjate, dice Zweig, por ejemplo, 9 de cada 10 libros que caen en mis manos los encuentro sobrecargados de descripciones superfluas, diálogos extensos y figuras secundarias inútiles, que les quitan tensión y les restan dinamismo. ¿Qué te gustó a ti de Zweig? Por qué te gusta? ¿Qué te atrajo de su literatura, de su forma de escribir? No, las descripciones psicológicas que hay en sus novelas, eh, 24 horas en la vida de una mujer, el Mm, diario de una desconocida, y también los análisis psicológicos de mucha seriedad que hace en sus mm. biografías de María Antonieta, de María Estuardo, todo ese tipo de cosas. Tú obviamente sabes que Stefan Zweig fue muy amigo de Freud, Mm, sabiendo que Stefan Zweig era mucho más joven que Freud. Y cuando Freud murió en Londres, en el 39, fue uno de los que hablaron en el sepelio. ujú, Los que hablaron en la tumba, en la muerte de Freud, en el funeral de Freud, fueron Stefan Zweig y Ernest Jones. ujú. Eso demuestra qué tan cercano era Zweig a Freud. O sea, yo tengo un libro de correspondencia entre los dos, entre Freud y Stefan Zweig, que me lo regaló Miguel Gallegos, a quien seguramente conoces, tú Ujú, de Argentina, ujú. es un joven historiador de la psicología que sabía de mi interés por Stefan Zweig. Es un libro que yo valoro mucho. Pero de todas maneras, ese es Stefan Zweig que me interesa mucho por sus cosas psicológicas. Em, a mí me sorprende mucho, me parece, bueno, que hiciste realmente un camino con tu tesis de la profesión de psicología. Yo trato de ponerme en tu lugar, en tus zapatos, como suelen decir, y me parecería dificilísimo, sin tener ningún referente, bueno, ¿qué es esto de la psicología, no? Cuando tus referentes o lo que había en la universidad eran psiquiatras, psicoanalistas y demás. ¿Cómo te las arreglaste, Rubén, para hacer esta tesis? ¿De dónde cogiste inspiración? ¿De dónde cogiste referentes para esa tesis? No, eso sí es como difícil de saber. La tesis habla digamos, del desarrollo de la profesión en el país, o sea, la parte histórica, la manera como se compara con otros países. Hay una serie de entrevistas a los líderes de la psicología de la época
y hay algunas pruebas que se aplican a algunos grupos de estudiantes de psicología como para ver si había algunos rasgos de personalidad específicos de los psicólogos y realmente pues no es mucho lo que encontré en eso. Pero sí curioso que desde el comienzo me interesó los temas profesionales y los temas gremiales que estaban realmente en pañales. Claro, claro. Está todo por hacer. Nada, nada, nada. O sea, la psicología era básicamente Europa y Estados Unidos. Ujú. No era mayor cosa en esa época. Es verdad. Bueno, pasando un poco por antes hablábamos de Walden 3. Bueno, es que escribiste en Nefertiti, escribiste cuando agonizan todos los dioses, que está sin publicar, y Walden 3. Es curioso, ¿no? Que Walden 3 acabara mal, como tú decías antes, que es más una distopía o una antiutopía que una utopía. ¿Y por qué acababa mal, Rubén? ¿Por qué Walden 3 fue una anti-utopía? ¿Te salió así? ¿Lo tenías planeado, planificado antes de escribirlo o ya lo escribiste sabiendo que iba a acabar mal? Realmente el mensaje de Walden 3 es que, por lo menos el mensaje que muchas personas han interpretado, es que la ciencia sola no basta, sino que hay que tomar en cuenta la política, hay que tomar en cuenta la cultura, hay que tomar en cuenta la sociedad. O sea, los creadores de Walden 3 quisieron hacer una sociedad independiente de los grandes poderes. Ahí se dice sin Estados Unidos, sin la Unión Soviética, sí, porque la Unión Soviética todavía existía cuando se escribió Walden 3 y cuando se publicó Walden 3 en el 79, sin China, y en el cual todos los sistemas fracasaron, incluyendo el sistema de Marx y el sistema de Jesús. Eso dice específicamente. O sea, querían hacer algo como muy autónomo y realmente en el ajedrez de la política internacional hay que tener en cuenta muchos otros factores. Entonces, básicamente ese es como uno de los mensajes de Walden 3. Un colega que aprecio mucho me decía que si yo le quitara el último capítulo, le cortara el último capítulo a Walden 3, que haría una utopía y sería a favor. Pero es como ese capítulo último es fundamental, que es el de la invasión. La invasión no es, eso es una cosa que ha pasado. La invasión que ocurre ahí la asocian mucho con la invasión de los estadounidenses a Panamá. Uh-huh. Exacto, y no tiene nada que ver, eso nunca jamás se pensó. Uh-huh. Pero toda la gente, incluyendo gente de mi familia, creen que mi nuera, la esposa de mi hijo, creen que fue eso lo que me motivó a decir, a poner que era una invasión. Es un país utópico que representa como el establecimiento, y entonces el que decide que Walden 3 no puede seguir existiendo porque pues, está fuera está fuera de lo que una sociedad debe ser. Sí, entonces realmente es una antiutopía en ese sentido. Es que me parece muy interesante, bueno, eso que dices, ¿no? Que la psicología pareciera que la psicología por sí sola, o con su tecnología, con su técnica, llamémosle como queramos, es, por así decirlo, ciega hacia dónde vamos. Quiero decir, el psicólogo puede ayudarte a conseguir ciertas cosas, pero ¿a conseguir qué? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es mejor o qué es peor? Y ahí es donde se hace necesaria, pues, como bien dices, ¿no? Una ideología, una política, una serie de razones culturales y demás. Pero, ¿qué opinas, Rubén, de esta gente que
que piensan que la psicología o que el psicólogo lo puede decir todo sobre todo. Es decir, que puede estar en el gobierno, que puede estar en cualquier institución diciendo lo que se puede o no se puede hacer. ¿Cómo lo ves? Porque ahora hay psicólogos para todo. Para catástrofes, psicólogos caninos, psicólogos para el COVID, hay psicólogos para todo. Parece como un cajón desastre. ¿Qué opinión te merece eso, Rubén? Yo creo que la psicología tiene muchas áreas de aplicación que son muy importantes en todos los campos. El deporte, el tráfico, la paz, son hablando de áreas nuevas y poco conocidas. O sea, a mí me parece que están haciendo muy buen trabajo, pero uno debe ser humilde y debe ser realista y debe ser modesto y que nosotros no tenemos todas las respuestas. En psicología yo creo que sigue habiendo más preguntas que respuestas. Tenemos más problemas por resolver que problemas resueltos. Pero sí se está haciendo muy buen trabajo aplicado en muchas cosas. O sea, el trabajo del psicólogo sí es útil, pongámoslo así. Sí le sirve a la comunidad, le sirve a la gente, le sirve al gobierno, le sirve a todo esto. Pero o sea, como decía Platón en su libro de la República, que una república, un estado debería estar gobernado por una élite de filósofos, y Skinner en su libro Walden 2 viene a decir algo parecido con los psicólogos. Afortunadamente Rubén Ardila en su Walden 3 piensa que los psicólogos no pueden ser los únicos que estén en una élite dirigente, ¿no? Porque hace falta algo más. Vale, como antes decíamos, Rubén, hay una serie de libros por los cuales te gustaría ser recordado, ¿no? Y como decíamos antes, Psicología del Aprendizaje, Filosofía de la Psicología, que escribiste junto con Mario, y La Síntesis Experimental del Comportamiento, entre otros. Yo quería preguntarte, Rubén, de esos tres, la Psicología del Aprendizaje, Filosofía de la Psicología y La Síntesis, ¿cuál de los tres reescribirías completamente? ¿Reescribirías por completo y lo cambiarías prácticamente de arriba abajo? Todos deberían reescribirse, obviamente. Evidentemente los conocimientos aumentan y siguen avanzando. O sea, realmente sí se tendrían que reescribir, probablemente no de arriba abajo, pero sí se tendrían que reescribir los tres. ¿Qué fue para ti, Rubén, la síntesis experimental del comportamiento? ¿Qué te llevó a escribir ese libro? ¿Qué te preocupaba? ¿Cuál fue la motivación de ese libro? Realmente el ver que había muy poca comunicación entre los psicólogos. O sea, había mucho diálogo de sordos, como se dice. Ese diálogo de sordos era que cada uno hablaba de sus cosas y nadie entendía lo que estaba diciendo el otro. Y por mi interés general en experimental del comportamiento, por mis lecturas de Skinner, por todo esto, yo sé, bueno, ¿y dónde están los temas, digamos, de psicología social, los temas de inteligencia, de personalidad, etcétera? Porque, digamos, ¿cómo explicaría el análisis del comportamiento el fenómeno de la disonancia cognitiva? Simplemente eso no existe. O las diferencias de inteligencia o ciertos rasgos que son genéticos y que realmente sí son genéticos. Y que pues no se le daba tanta importancia. Entonces hacer algo que no fuera ecléctico, sino que porque carecería de fuerza, sino que tuviera una columna vertebral que es la síntesis experimental, es la translación de los fenómenos de la psicología científica al marco de referencia del análisis del comportamiento. O sea, una especie de traducción, ¿no? Traducción de todo lo que se hace en psicología, en todas las otras paradigmas de la psicología, traducirlos al análisis de la conducta
porque todo tiene explicación a partir de un buen análisis de la conducta. Este libro tuvo buena acogida en Colombia, entre compañeros, bueno, en Colombia y fuera de Colombia o no tuvo tan buena acogida. ¿Cómo lo viviste tú? No, sí tuvo buena acogida, pero de todas maneras hubo críticas tales como que yo estaba incluyendo el inconsciente, lo cual realmente no fue el término, no fue la forma en que yo estaba incluyendo, digamos, pseudo conceptos que no tenían ninguna base, y otros dirían que la cinta experimental no era suficientemente conductista. Ajá. No era suficientemente conductista porque metía cosas que no eran, y para los del bando diferente era que yo estaba incluyendo lo que no debía incluir. Esos problemas existen y ya estoy acostumbrado. Esos problemas eran más en el pasado que ahora. Ahora se pelea menos. Ajá. Menos acá se pelea menos de lo que se peleaba antes. ¿Y para ti es un signo de mejor salud el que se pelee menos o cómo lo ves? De todas maneras, en el mundo académico tiene que haber conflictos y controversias y todo, porque eso es parte Claro. integral del mundo académico, del mundo de las ideas. Pero es que las peleas eran como demasiado viscerales, Ajá. ahora son más cognitivas, como más racionales. Eran demasiado viscerales en esa época, de lo que se ha llamado en Colombia el conflicto de paradigmas, que eso era comienzos del 70, cuando aparece Skinner, aparece Piaget, etcétera, y el paradigma dominante era el paradigma psicoanalítico. Entonces las polémicas fueron unas cosas horribles. Yo tengo la idea de que ustedes en España se saltaron ese periodo, afortunadamente, porque cuando ya la psicología llega a España, ya llega como una disciplina más madura, más científica, con menos contradicciones. Yo tengo esa impresión. Bueno, Puedo estar equivocado. sí, aquí la psicología, además recuerdo cuando yo estudiaba psicología en Granada, recuerdo que en esa época, año 90, 80 y pico, 90 y algo, creo recordar, y tú estuviste en Granada además, no sé si lo recuerdas, en aquella época, no sé si eran los 90 o los 80 y muchos, estuviste por allí en unas conferencias y bueno, tuve el gusto de asistir a una de tus conferencias y allí en la Facultad de Psicología, digamos que un 10% era conductista y el 90% era psicología cognitiva, del procesamiento de la información, computacional, etc. Y en todas las facultades en España era parecido, había un 10% conductista, el psicoanálisis afortunadamente a partir de los años 70 y algo ya se desechó, pero la psicología cognitiva pegó muy fuerte aquí en España, muy fuerte. Y ahora parece que está habiendo un nuevo resurgimiento, un nuevo resurgir de la psicología conductual, de la psicología conductista, análisis funcional de la conducta, con lo de los marcos relacionales, que bueno, Emilio Ribes le llama los marcos trascendentales, con la teoría de los marcos relacionales, con la terapia de aceptación y compromiso, el mindfulness, todo esto. Y bueno, no, aquí la verdad que es verdad que desde Sudamérica igual se oía como que aquí en España por Ramón Vallés, sobre todo, ¿no? Y otra gente que trajo el conductismo para acá, como que era algo mayoritario, pero no lo era. Nunca lo fue. A día de hoy tampoco lo es. Ahora la moda es el cerebrocentrismo, la neurociencia y bueno, por ahí vamos ahora en España, por la neuro X. Decías por ahí también, Rubén, que eres una persona, antes lo has dicho además, persistente, comprometida y sensible al dolor humano y otras características más. Me gustaría preguntarte, Rubén, ¿en cuáles de estas y otras te pareces más a tu madre y en cuáles te pareces más has salido más a tu padre? Yo creo que yo me parezco más a mi padre en el sentido de persistencia, de metas a largo plazo, de tomar la vida muy en serio. Él la tomaba
tremendamente en serio. Mi madre fue, como casi todas las señoras de la época, mi madre fue maestra de Ujú. parvularia de niños chiquitos. Y ella le gustaba la literatura, leía, pues no tanto como debería, como habría podido hacer, pero sí tengo obviamente rasgos de ambos, eso es lo lógico, que uno aprende, no hereda, sino aprende. Ajá. Aprende una cantidad de cosas y además no solo aprende porque te lo enseñe, sino por seguir modelos, eso sería la cuestión. Yo como hijo mayor de la casa, de mis hermanos, siempre, siempre, digamos, me tomaron muy en serio, pongámoslo así. Ujú. Y eso pues ayudó también a desarrollo personal. Mi papá me regaló el Tesoro de la Juventud. Cuando yo pedía dinero para comprar libros, siempre me lo daban. O sea, Qué bueno. realmente en ese sentido fue un ambiente normal, no una familia intelectual para nada, Ujú. para nada. Mi papá era un comerciante y mi mamá era una ama de casa, que había sido maestra, pero ya no lo era. Así que no era un mundo donde hubiera, por ejemplo, visitantes intelectuales. Además, la ciudad era una ciudad pequeña, Ujú. una ciudad de 100.000, 120.000 habitantes. O sea, no era nada grandioso, pero yo creo que me parezco a ambos, pero probablemente más a mi padre. ¿Y te viste obligado entonces, al ser el mayor de los hermanos, hiciste también algo un poco de segundo padre, a lo mejor, con muchos de ellos? Sí, algo, Ujú. algo. Comentabas también, Rubén, que había uno de los epígrafes de una biografía tentativa que escribiste antes de hacer la biografía grande, la gorda, como decías tú antes, que llamaste Una época y un camino. Hablabas de ser diferente y que te has sentido diferente en tu infancia y juventud, una especie de bicho raro. ¿En qué sentidos te sentías diferente, Rubén? Yo me sentía diferente en casi en todo. Y después me di cuenta de que uno es más parecido a los demás de lo que uno cree, que uno es más parecido a los demás, que tenemos más cosas en común. Sí, pero yo sí me sentía un chico distinto en montones de cosas. Me rodeé también con unos cuantos amigos, unos poquitos amigos que también se sentían diferentes en algunas otras cosas. Entonces era muy curioso. Y además estábamos todos como buscando caminos en un contexto que no era, era un colegio cristiano, entre otras cosas, Ajá. de cristianos, y era un colegio estrictamente religioso, muy religioso en el sentido serio y tradicional de la palabra. Y sí, nos sobrevivimos, Que no es poco. sobrevivimos. Y ahora mucha gracia sobrevivirse. Sí, 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 sí. Y bueno, para ir terminando esta primera parte, Rubén, me gustaría, si te apetece, que nos hablaras un poco de tu familia. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois en tu familia? Sí, mi hermano, yo soy el mayor de cinco, luego mi hermano Enrique es médico, endocrinólogo, Ujú. un endocrinólogo de mucho éxito, o sea, una persona académicamente muy respetada en el gremio médico. Mi hermano Alfredo, psicólogo también, que murió el año pasado, Ah, vaya, que lo Alfredo siento. murió una figura muy destacada en neuropsicología, que Ujú. estudió biología en la Unión Soviética y que pues hizo una carrera como investigador muy destacada y muy respetada. Ujú. Él estudió primero en la Universidad Nacional de Colombia, lo mismo que yo, y luego estuvo un tiempo en Toronto
esa parte no la incluye él nunca en su descripción personal. Parece que Anda. no estuvo satisfecho, luego volvió a Colombia y luego se fue a la Unión Soviética en la época en que la época de la Guerra Fría, en la época en la cual los comunistas y los católicos estaban tratando de captar a los chicos inteligentes. O sea, se ofrecían becas muy buenas para estudiar en la URSS o para estudiar en Lovaina Ajá. y cosas. Eso era verdad y muchas personas lo aceptaron eso y Alfredo, mi hermano, fue uno de ellos y sacó un doctorado con Luria y regresó a Colombia, luego se fue a ir a Estados Unidos, vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, lo cual él probablemente nunca pensó que iba a ser ese su vida. Luego sigue mi hermana Olga, que es lingüista, que trabaja en lenguas indígenas, y luego mi hermana Marta, que es politóloga y trabaja en cuestiones de relaciones internacionales. O sea, realmente los cinco hemos estado en la academia Sí. y hemos estado tomando la vida muy en serio todos, Dios por nuestro Padre, todos los cinco, de tomar la vida tremendamente en serio, tener metas a largo plazo, etcétera, etcétera. Menudo tesoro, ¿no? Menudo valor ese bueno, esa semilla que dejó vuestro padre, de ser comprometidos con lo que hacéis, de establecer metas a largo plazo, bueno, de asumir el sufrimiento que conlleva esperar que lleguen las cosas a su debido tiempo. Menuda semilla os dejó, ¿no? Tan valiosa. Sí, sí, muy valioso. Menuda semilla. Sí. Y eso en cuanto a tu familia y tu familia, la que tú construiste. Hablabas antes de uno de tus hijos, de tu hijo. Sí, yo me casé cuando era estudiante en Estados Unidos. Tengo un hijo, David. Mi esposa murió ya Ujú. años después de regresar a Colombia. Yo soy viudo. David, mi hijo, estudió física e hizo un doctorado en astrofísica y trabaja con la NASA. Muy Es bien. un joven muy estudioso y muy buen muchacho, digamos, muy amable, muy simpático, muy todas esas cosas. Tiene un hijo también que se llama Alejandro. O sea, nosotros somos gente de pocos hijos, Ajá. de muy pocos hijos. Yo tengo uno, mi hermana Marta tiene uno, dos de mis hermanos no tienen hijos, así que no somos de muchos hijos. Y David tiene también solo uno. O sea que la genética no la tomamos tan en serio. No somos muy darwinianos. Bueno. Darwin parece que sí fue muy darwiniano. Creo que tuvo como 14 hijos, ¿no? Entendido. Bueno, pues nada, por mi parte, por nuestra parte, hasta aquí está en esta primera parte, Rubén. No sé si quisieras añadir algo más, dejar algo dicho para que, bueno, pues para la gente que pueda ver este vídeo y que pueda verte y conocerte un poco más. Yo he tratado de sacar tu parte más personal, más biográfica, la menos académica, que la académica está sembrada por ahí, has dejado un patrimonio intelectual monstruoso, o sea, enorme y muy valioso. Y bueno, pues dejas un legado importantísimo para la psicología. Y bueno, pues ha sido un placer enorme hablar contigo, Rubén, conocerte y bueno, y ver que estás perfectamente y con mucha guerra todavía que dar. Eso espero y te agradezco mucho la entrevista y la he disfrutado mucho. Mil gracias, mi querido amigo. Gracias a ti. Y para mí el hecho de que haya ahora un renacer del interés en el análisis del comportamiento, que nunca se extinguió, pero de todas Ujú. maneras sí bajó, eso es un hecho que bajó, pero no se extinguió, sino que
continuó siendo minoritario. Para mí el hecho de que haya ese renacer ha sido muy importante. Por ejemplo, lo del libro Conducta Verbal, que fue un libro que Skinner consideró su principal aporte al conocimiento y que fue realmente un libro que pasó sin pena ni gloria debido a la reseña de Chomsky y a otras cosas, pero básicamente a la reseña tan negativa de Chomsky, y que realmente yo insisto en que Chomsky nunca entendió el libro, porque ni siquiera lo hubiera leído completo, porque además es un libro bien denso, bien complejo. Entonces que haya ahora un gran interés en muchos países en conducta verbal, en España, en México, en Colombia, en Chile. Entonces, eso es una cuestión que yo valoro mucho. Si el capítulo es básicamente un capítulo de contexto que tiene la lista de los libros, la lista de las publicaciones, la lista de las cosas que se han dicho acerca de Skinner, etcétera. Hace un capítulo, posiblemente ese capítulo se ponga al principio del libro, porque como bien dices, es un capítulo que nos da el contexto, ¿no? El background, como dicen los ingleses, de Skinner, y creo que puede ser el primer capítulo, ese primer capítulo del libro, que sitúe a los siguientes capítulos. Bueno, aprovechando, Rubén, que tú, hablando de Skinner, que tú conociste a Skinner personalmente, ¿te parece? Cuéntanos un poco esas vivencias tuyas con Skinner, y ya ahí, si quieres, dejamos este apartado. ¿Cómo lo conociste? Bueno, de hecho, perdona que interrumpa. He visto estos días, leyendo un poco más, porque a ti te he leído bastante, pero leyendo un poco más tu obra, he visto un libro que se editó hace unos años, de cartas a psicólogos importantes y otros que no eran psicólogos. Cartas, en la mayoría de los casos, que eran cartas que tú escribías a ellos y ellos te devolvían a ti. Y bueno, me quedé abrumado con la gente con la que hablabas, es decir, que hoy en día, que en aquel momento serían, bueno, sí, serían gente importante, pero que hoy en día ya es historia de la psicología. O sea, has hablado casi te faltó, porque no eres más mayor, te faltó hablar con Wundt, el del laboratorio de Leipzig. Pero es impresionante, es impresionante. Así que nada, si te apetece, cuéntanos un poco cómo fue tu relación con Skinner y con la familia de Skinner. Sí. Bueno, yo visité a Skinner en su oficina de Harvard porque yo era un jovencito, y yo había tenido correspondencia ya con él, y se decía que Skinner tenía un cáncer terminal y que iba a vivir muy poco. Entonces dije, yo lo quiero conocer en persona porque no lo conozco, no he ido nunca a una conferencia de él ni nada, simplemente he sido leer sus libros y correspondencia. Entonces decidí ir, le pregunté si iba a estar disponible en tal día, etcétera, en tal época, en tal verano, y tomé un vuelo Bogotá, Nueva York, en Boston, y luego me hospedé en un hotel que quedaba ahí en Harvard, y al otro día llegué a la reunión, que tenía a las 10 de la mañana con él. Hablamos de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Yo tenía preparado, pues obviamente, mi pequeño discursito, y quería que eso fuera lo más rápido posible, pero Skinner se involucró en muchas otras cosas, en hacer preguntas. Ese día nos vimos fuimos a su casa, conocí a su esposa que se llamaba Yvonne, pero le decían Eve, entonces yo pensé que se llamaba Eva, pero se llamaba Yvonne. Yo dije, ahí debo tener yo como algún error digamos, de información, o sea que puede ser otra esposa diferente. Y en adelante, pues seguimos teniendo muy buena correspondencia. Nos veíamos en los congresos. ¿Por qué Skinner fue tan amable conmigo? Eso es una cosa que realmente probablemente él pensaba
que primero que era una forma como de difundir su paradigma en los países de habla española. Evidentemente eso era en los países por lo menos latinoamericanos. Eso evidentemente podía hacer, o sea, encontrar una persona que fuera como muy entusiasta de sus ideas, que hubiera leído sus libros, que supiera las cosas, etcétera. Y segundo, también que era como muy meritorio, como muy, sí, como algo digno de ser reforzado. Más o menos así fue la cosa. Esa entrevista inicial la tengo en el libro de la psicología en el futuro, que está publicado en España. Ahí es bien accesible. Es una entrevista ahí que tengo. La Skinner es la primera entrevista de ese libro de la psicología en el futuro. Luego yo traduje, bueno, en orden cronológico, lo siguiente sería el libro de About Behaviorism, que yo lo hice traducir, no lo traduje yo, sino que lo hice traducir de un colega mío de la Universidad de los Santos, un vecino de oficina, y yo le escribí un prólogo a ese libro de About Behaviorism. Ese prólogo se ha leído muchos, ese prólogo tiene muchas citaciones. Y luego traduje Verbal Behaviorism, lo traduje yo personalmente. Yo traté de convencer a Skinner varias veces de que viniera a Colombia. Yo creo que Skinner pensaba lo que pensaba mucha gente, que eso era un país peligrosísimo, era narcotraficante, era el lejano oeste del siglo XIX, y yo creo que él pensaba eso y realmente nunca vino a Colombia. Sí fue a México al final de su vida, pero nunca vino a Colombia. La que sí vino a Colombia fue Julie. Julie Skinner nos dictó un seminario excelente. Yo con Julie me mantengo en contacto. Entonces nos seguimos viendo. Otra cosa interesante, yo vi a Skinner, yo estuve en la última conferencia de Skinner. This association has always been very good to me. I went to my first meeting in 1932. Most of you were not yet born, I suppose. My paper was on schedules of reinforcement, believe it or not. And it was at the very end of the program, and almost everyone had gone home. But one person who stayed was Richard M. Elliott, who 4 years later gave me my first job at the University of Minnesota. Sobre eso hay una serie de anécdotas bien interesantes. Diré la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Probablemente más interesante que la primera visita que le hice, que esa era otra, digamos, era una época muy inicial, pongámoslo así. Por coincidencia, yo iba a ir a la APA en 1990, que la APA era en Boston. Y en el programa científico no estaba Skinner. Y luego la APA mandó una información adicional en la cual decía que se había creado un premio especial para Skinner, un premio especial de una vida dedicada a la psicología y que se le iba a dar por primera vez a Skinner. Qué curioso, Skinner hacía años que no participaba en congresos, estaba supremamente enfermo, como murió 8 días después de esa conferencia de Boston. Estaba supremamente enfermo, tenía diálisis, era un problema muy serio que tenía. Bueno, complicada la vida, estaba muy flaquito, muy frágil, muy endeble. Bueno, entonces en esa conferencia con la cual interactuamos más o menos un tiempito, yo le pregunté cómo estaba y me dijo, me tratan como un actor de cine. Y yo le dije, ¿por qué? Yo no, es que me invitaron porque como yo estoy en Cambridge y la conferencia es en Boston, entonces como que aprovecharon eso. La variable interviniente era porque saben que me voy a morir, pero eso no lo dijo. O sea, van a aprovechar eso porque
no me queda mucho tiempo. Y me dijo también que había un sueco que estaba escribiendo una tesis doctoral sobre los Waldens y que ese estaba ahí en la conferencia y me lo presentó. Ajá. Entonces, después de la conferencia salimos y hablamos con el sueco sobre los Waldens. Pero lo que es interesante de esa conferencia de Skinner es que a mí me pareció una conferencia muy mala, una conferencia muy simplona, una conferencia muy improvisada. Esta conferencia está grabada y la APA la tiene, yo la tengo grabada también, la compré, la grabación que hizo la APA, y es una conferencia como muy improvisada. O sea, probablemente sea verdad que la APA no incluyó a Skinner, sino cuando se dio cuenta de que estaba muy enfermo y que él no iba a congresos, pero como este era ahí pegado un par de horas, le mandaron una limusina, me dijo, por actor de cine, como un movie actor. Y luego, la última semana de la vida, como obviamente sabes y sabemos todos, la dedicó a convertir esa conferencia en un artículo para el American Psychologist que se llama ¿Por qué no puede ser la psicología la ciencia de la mente? Ese artículo es excelente. Y la conferencia fue muy mala. O sea, la conferencia dijo cosas improvisadas porque no sabía que lo iban a invitar y porque además estaba muy enfermo. Y el artículo sí fue bien elaborado, de muy buena calidad. Todo lo que se conoce básicamente es el artículo de American Psychologist. Un colega cercano que seguramente conocerá de nombre, Andrés Manuel Pérez Acosta, que en Colombia viene, una persona muy cercana a mí, me dice, pero ¿cómo te atreves tú a decir que la última conferencia de Skinner fue mala y mediocre? Yo le digo, que es la verdad, usted no fue improvisada, pongámoslo así. Bueno, de todas maneras ahí quedó. Luego pues me enteré que se había muerto 8 días después de la conferencia. Julie fue siempre su mano derecha, Julie Vargas, Julie Skinner fue siempre su mano derecha, y ella fue la que realmente asumió todo lo de la fundación, que obviamente creo que tienes un trabajo sí, ella envió un artículo para el libro que saldrá. Sí, ya tengo su artículo, muy bien, muy contando anécdotas de cuando era pequeña con su padre, muy bonito, muy entrañable. Bien interesante ese capítulo del libro, el capítulo que escribió Julie. ¿Qué más? Otra vez que estaba yo en otra convención. Eso era una cosa en honor de Skinner que se estaba haciendo, y yo estuve, eso también fue en Boston. Ella me dijo que si yo había ido a Walden, al lago Walden. Yo le dije que no. Y entonces me dijo que fuéramos, era un sábado. Qué bueno. Me dijo que fuéramos y el domingo me llevó, ella y su marido me llevaron a Walden, y ahí hay una foto, en el capítulo hay una foto de Walden, del lago, y hablamos largo sobre eso. Yo tengo una pequeña sección de Walden en la biblioteca. He releído el Walden 1, el Walden de Thoreau, que es muy ecológico. En fin, que mi relación con ellos sigue. Yo no conozco a Débora, la otra hija, no la conozco. Julie tiene 2 hijas, ninguna de ellas es científica, y Julie lamenta que no hubiera tenido una científica para que el legado de Skinner lo hubiera perdurado por ese lado, pero ha perdurado por el trabajo de la fundación y por la enorme, digamos, trascendencia que ha tenido el análisis del comportamiento. Tú sabes, por ejemplo, que en el norte de Europa, todos esos países nórdicos, el análisis del comportamiento es muy respetado y muy avanzado. Qué bueno. Bueno, eso sería mi relación con la familia Skinner. Sí, no, que menuda relación. Claro, bueno, con Skinner, como decía antes, como con cualquier
con cualquier peso pesado de la psicología. ¿Con quién no habrá estado Rubén Ardila de los pesos pesados de la psicología? Yo creo que con poca gente te ha quedado por no conocer. Bueno, pues gracias de nuevo, Rubén, por esta cápsula para el libro que todavía no tiene nombre de Skinner, y que bueno, que tal vez cuente con vosotros para entre todos poner un nombre que honre su figura. Y nada, que ha sido un auténtico placer hablar contigo. ¿Y tienes alguno en lista de espera? ¿Algún libro por escribir? ¿Algún libro, algo en el cajón que estés pendiente de publicar? Yo estoy interesado en reunir algunos artículos de los últimos años. Eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Para hacer un libro con esos artículos, sí, es interesante. De los últimos años, los más recientes, y ya tengo el convenio con Manual Moderno para publicarlo. Qué bueno. Así que pongo también la editorial y a mí mismo a tu disposición para lo que se te ocurra, si tienes algo por ahí en el cajón o donde sea, ¿vale? Muchas gracias. Lo tendré en cuenta. Muy amable, Manuel. Gracias, así lo haré. Bueno, muy bien. Pues nada, un saludo, cuídate mucho, te veo fenomenal y nada, que tienes que dar mucha más guerra. Así que te esperan otros mínimo 15 años para dar guerra. Muchas gracias, ojalá que así sea. Eres muy amable y valoro mucho tus conceptos. Muchísimas gracias, Rubén. Suerte con la editorial, bien importante. Muchas gracias, muchísimas gracias. Cuídate, seguimos hablando. Chao.